Siempre ha existido hasta nuestros días injusticias, opresión, personas vulnerables. ¿Qué hace Dios por ellos? ¿Qué debemos hacer nosotros por ellos? Los que sufren y los que oprimen, ¿qué recompensa recibirán? Esto será Escuela Sabática al Punto. Qué bueno que ha decidido acompañarnos hoy en el estudio de la Biblia. Es un gusto para nosotros poder conocer mejor a Dios y conocer más de su palabra. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Su servidor es Óscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa. En los Salmos descubrimos 3 tipos de queja a medida que leemos los Salmos de lamento. Número 1. El salmista puede sentirse preocupado por sus propios pensamientos y acciones. Número 2. Puede quejarse de las acciones de otras personas en contra de él, como por ejemplo sus enemigos. Y número 3. Puede sentirse frustrado por Dios mismos. Lejos de ser un atrevimiento en contra de Dios, los salmistas se sienten que pueden reclamarle a Dios porque ellos consideran tener una relación sólida y estrecha con Él. El punto no es tanto si es bueno reclamarle a Dios, sino recordar que cada salmo concluye admitiendo la soberanía de Dios. Al final, es mejor confiar en Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Dios no se queda sin hacer nada frente al maltrato y desprecio de un grupo bien específico que Él tiene en su corazón. Y dice el versículo de nuestra lección en el Salmo 12:5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Quiero compartir contigo, querido hermano y pastor Constanza, el concepto que la lección nos habla. ¿Ha pensado alguna vez usted en su Dios, en nuestro Dios, como un guerrero majestuoso? Isaías 42:13 dice, Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Jeremías 10:16 dice, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y Éxodo 15:1-4 en el Cántico de Moisés dice la palabra, entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico que decía, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y a Él le alabaré, Dios de mi Padre y a Él ensalzaré. Jehová es varón de guerra, pastor. Ese es Amén. nuestro Dios, Amén. Varón de guerra. Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército echó al mar. Y es un canto. Éxodo 15 es un canto. Y sus capitanes fueron escogidos, fueron hundidos en el Mar Rojo. El título, uno de los títulos del nombre de nuestro Dios, Jehová Sabaoth, se traduce el Señor de los ejércitos. Es el nombre con el cual el pueblo de Dios conoció al Señor como el gran guerrero, el poderoso en batalla, quien peleó en nombre de su pueblo y les otorgó victorias ante sus enemigos. Amén. Ese es nuestro Dios, pastor. Amén. Guerrero poderoso. Nuestro Dios es poderoso, terrible, guerrero que está siempre a nuestro lado. Qué seguridad, mi querido pastor y querido hermano, qué seguridad y tranquilidad deberíamos experimentar los hijos y las hijas de Dios, porque Dios pelea y defiende a sus hijos. Y entonces el salmista en el Salmo 76, versículo 7 dice, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se enciende tu ira? En otras palabras, pastores, ¿quién va a soportar la defensa de Dios sobre sus hijos? Sobre sus hijos y sobre sus hijas. Y el arsenal de Dios, y esto me emociona mucho y lo compartía con los pastores, el arsenal de Dios es ilimitado y muchos de sus armas secretas, su poderosa voz, el granizo, el fuego,
los relámpagos, el mar, su gran poder. Ah, mi querido hermano, tengamos confianza, porque el gran guerrero Jehová de los ejércitos nunca ha perdido una batalla, pastor, nunca. Y Dios responde al clamor de sus hijos. Con esto en mente, pastor, debemos pasar al siguiente punto de la lección. Pensando en que Dios escucha el clamor de sus hijos, escucha el clamor de sus angustiados. Y solamente quiero compartir 2 versículos más que están en el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos tenemos memoria. Y entonces el consejo para ti y para mí, porque la lucha es dura, pastor, y para usted, querido hermano, segundo libro de Crónicas 20:17. Estemos quietos. Él pelea. No tengamos miedo, ni desmayemos, porque Jehová está con nosotros. Amén. Con esto en mente, hermanos, el Todopoderoso observa. Observa en la tierra y se da cuenta, pastor, de las injusticias De lo que que hay sucede. en este mundo, de lo que sucede. A través de la Biblia hay un grupo que está muy cercano al corazón de Dios. Y la Biblia los identifica como pobres, Necesitados. huérfanos, viudas, extranjeros. Y los podemos identificar como los vulnerables. Comparte, pastor, por favor, con nosotros. Bueno, claro. Si Dios, que es un poderoso guerrero y que observa todo, Él tiene todo bajo control, tiene el poder, tiene las estrategias, tiene completamente todo para poder ejercer la anhelada justicia que nosotros queremos. La pregunta es ¿por qué no lo hace ya? Como nosotros al observar, por ejemplo, que se está agravando, se está haciendo mal a una persona que está vulnerable, la sociedad la está oprimiendo, pues nosotros quisiéramos un rayo que venga del cielo inmediatamente, como los discípulos dijeron: Señor, mira, esta gente es mala, descienda fuego del cielo. O que les caiga un granizo Les grande. caiga un granizo grande. O volar cabezas, como dicen algunos. Pero como iglesia o como individuos que observamos injusticias que sufren los que tienen ese lugar especial en el corazón de Dios, para que encuentren la idea principal, si nosotros vamos al día lunes, específicamente encontramos la definición de lo que significa pobre y necesitado. No se limita solamente a la persona que carece de recursos físicos, recursos económicos, sino también a una persona que es vulnerable o está desamparada. Es decir, toda aquella persona que caiga en esa categoría de vulnerabilidad y que sea desamparada, es una persona que debemos de hacer algo por ella. Y el problema es este, pastor, y lo hablo por manera personal. Cuando yo estaba en mis días mozos de la adolescencia, pertenecía a un partido político y me creía un justiciero social. Yo recuerdo que la manera en que nosotros hacíamos para hacer justicia era salir a las calles con pancartas, parar el tráfico, andar gritando y diciendo, mentando al gobierno las injusticias y lo que nos estaban haciendo. Pero cuando veo en el cristianismo y le damos la vuelta en el reino de los cielos, la cosa cambia. La cosa cambia. Dios no nos dice, mira, están haciendo mal ahorita en este lugar hacia estas personas que son vulnerables y están en esta situación. Dios nos dice, ve y saca una pancarta y haz una manifestación. De pronto pon un tweet ahí y quéjate. No, Dios está diciendo otra cosa. Si tú ves esa injusticia, tú y yo somos los agentes de cambio y Dios quiere que nuestra fe se convierta en una acción. Un granito de arena, pastor. Un granito de arena, una persona a la vez. Pero eso es lo que somos llamados como iglesia. No andar levantando, como dicen, motines de manifestación, sino a actuar como Jesús actuaría. Querido hermano, este grupo a través de la Biblia llamado vulnerable, que sufren de discriminación y son señalados, lastimados, llaman la atención de Jehová. Y entonces el pastor ya dio un adelanto a esta pregunta. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿O qué hacemos como individuos cuando observamos las injusticias que sufren los que tienen un lugar especial en el corazón de Dios? ¿O alzamos la voz o volteamos el rostro? ¿Actuamos o miramos hacia el otro lado? Es un tema complicado, pastor. El tema complicado que nos ha tocado vivir es el de la justicia social,
porque ahora todo mundo tiene derechos, ¿verdad? O se dan sus derechos. Y bíblicamente, ¿cómo podemos actuar en este sentido, pastor? Bueno, es un tema tabú. Tabú. Y yo le llamaría tabú porque, vuelvo a mencionarles, cuando hablamos de justicia social estamos hablando de manifestaciones, de respeten mis derechos, haz oír tu voz. Estamos hablando de ese tipo de cosas, que es lo que nosotros manejamos Y ahora. pareciera, pastor, que a veces cuando se habla de justicia social, la única justicia que yo quiero es la mía. Sí, es cierto. Pero vemos nosotros al salmista. Vámonos a concentrarnos en el salmista. Que él no solo está viendo la maldad que él sufre, o sea, lo malo que están haciendo los enemigos sobre él, él mira también la maldad que está sufriendo los que están alrededor. Y por ahí vamos nosotros cuando hablamos justicia social. La justicia de Dios no es una justicia que nosotros malinterpretamos de hacer un golpe de Estado. La justicia de Dios está envuelta en su misericordia, está envuelta en un Dios que no es y no actúa como actuaría un ser humano, de andar volando cabezas, andar tirando piedras o haciendo un escándalo. Al contrario, la justicia que Dios nos manda hacer es mostrar el amor que Cristo vino a mostrar acá. Si ustedes se fijan, el ministerio de Jesús, pastor, se anduvo entre los ciegos, entre los cojos, entre los más vulnerables. Jesús ahí anduvo repartiendo comida, sanando al enfermo, vistiendo al desnudo. Y es lo que Jesús mismo dice. Cuando Él venga, va a preguntar qué es lo que hicimos contra esta gente que no se le está haciendo la justicia que habría hacerse. Nosotros somos los agentes de cambio del reino de los cielos, no Amén. como el ser humano. Amén. La lección nos menciona también, querido hermano, otro tema delicado, aparte del de la justicia social, es cómo utilizamos la autoridad. Y el Salmo 82 nos habla claramente y bien duro, pastor. Sí. Aquellos hombres que han recibido autoridad de parte de Dios la pervierten. El salmista los identifica y dice, se creen dioses y han llegado a corromper el poder. Querido hermano, la autoridad para gobernar y dirigir a sus hijos, Dios dio indicaciones claras a su pueblo. Sean justos, protéjanlos y no hagan acepción de persona. Te doy autoridad, te doy las indicaciones, sean justos, protéjanlos y no hagan acepción de personas. Pero alguien dijo, un profesor querido de su servidor, él nos decía, el poder tiende a corromper. ¿Cómo representamos a Dios en nuestra iglesia, en el servicio a la iglesia, cuando nosotros tenemos algún tipo de autoridad? Y debo decir, pastor, la autoridad o el respeto se gana, no se impone. Sí. ¿Verdad? Nuestro ejemplo es el Rey Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que se humilló y sirvió como siervo, y la humildad debe ser la marca de nuestro servicio. ¿Qué hacer, pastor, con el tema de la autoridad en nuestra iglesia, del respeto y la autoridad y en el servicio? Ya lo mencionó, pastor. ¿Quieres saber el carácter de una persona? Dale poder. Dale poder. Y lastimosamente, Salmo 82 está exponiendo de una forma burlona. Y yo trato de pensar, bueno, estas personas cantaban esto. Y yo digo, cantaban esto. ¿Qué habrán dicho los que estaban en puestos de liderazgo? Quizás baneaban este salmo. Prohibido cantar el Salmo 82 porque le tira a los líderes, ¿verdad? Pero es una realidad. Él también miraba las injusticias dentro del pueblo de Dios. Es irónico, porque no debería de haber injusticia, pero las hay, hermanos. Y usted que está ahí detrás de la pantalla en su comunidad, si nos está viendo en Centroamérica, usted sabe que cuando a una persona se le ha dado poder o autoridad, nuestra naturaleza pecaminosa sale y terminamos haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos. Terminamos siendo, en vez de ser líderes, terminamos siendo más como un emperador, que todo lo que se tiene que hacer en la iglesia tiene que pasar por él. Correcto. Y la verdad es que nos caería bien a nosotros los líderes, pastor, y amigo que me estás escuchando, amiga que me escuchas, cantar el Salmo 82. A ver, ponerle algún tipo de melodía y entender de que no somos dioses. O sea, Dios nos da un privilegio para ser líderes, no para ser autoritarios, no para ser personas que quieran gobernar por el miedo o la fuerza. El liderazgo se gana. Es algo, como dijo el pastor, el respeto se gana. Y qué mejor ejemplo que Jesús, que los mismos discípulos que querían tener un puesto alto en liderazgo, Jesús les dijo, señores, si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser primero pequeños. Sirvan primero
para que tengan, pues, tengan recompensa en el reino de los cielos. Y sería bueno, pastor, recordar los conceptos que Dios a través de la palabra le dijo a sus líderes en el pasado. Sean justos, protejan a su pueblo y no hagan acepción de persona. Y qué hermoso sería que Dios nos dijera así, bueno, te voy a dar algo, pídeme lo que quieras, como le dijo a Salomón. Y Salomón sabía el gran desafío que tenía, sabía que tenía que cumplir con Dios, cumplir con el pueblo, y él dijo, yo no sé qué voy a hacer. Y pidió, hermanos, una de las oraciones más hermosas que yo encuentro en la Escritura. Él le dijo al Señor, dame, Señor, dale a tu siervo un corazón que entienda las necesidades de tu pueblo, que pueda discernir, que pueda juzgar, que pueda hacer las cosas buenas. Y entonces dice la Escritura, pastor, que el Señor se alegró, se agradó de que pidiera esto. Y entonces, como Dios se alegra con los pedidos que hacemos, que van de acuerdo a su voluntad, Él da un extra. Y el extra que le dio a Salomón fue, bueno, además de todo lo que me has pedido, que ha sido sabiduría, un corazón sabio y entendido. Si andas en mis caminos y guardas mis mandamientos, te voy a alargar tus días. Que como líderes, pastores, miembros de iglesia, líder en tu hogar, líder en tu trabajo, usemos esa autoridad para servir. Que usemos esa autoridad para demostrar que nuestra vida está guiada por el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Y la lección aquí toma un rumbo que a algunos nos puede confundir, pastor. La venganza. Venganza sobre aquellos que le hacen daño al pueblo de Dios. Cuando Dios derrama su ira. Escucha, por favor, algunas de las expresiones que los salmistas dicen. Señor, quiébrale sus dientes, disípalos, sus ojos sean oscurecidos, o sea, quítales la vista. Derrama tu ira, que tu furor los alcance. Pon maldad sobre su maldad. Esta me llama mucho la atención. Pon maldad sobre su maldad. Persíguelos. Sean afrentados, túrbalos. Esto, pastor, es un mensaje que nos puede confundir. Porque el mensaje de la palabra es ama al que te persigue, ora por aquel que habla mal de ti. Pero aquí el Señor nos da elementos y tú puedes decir, pues la palabra dice, Señor, quítale los dientes. Señor, déjalos ciegos. Señor, túrbalos. ¿Cómo podemos, pastor, asociar esta venganza de Dios con la venganza nuestra y el amor hacia el enemigo? Bueno, esto está bastante, hasta cómico lo tomo yo, porque ya me imagino, hermanito, vamos a cantar aquel corito que dice, quiébrale los dientes al enemigo. Me da un poco de gracia, pero era un canto, es un canto. Y ese de que dice, dame la mano y mi hermano serás, no. Entonces, hay que ver esto desde la perspectiva correcta, porque sí, uno puede decir, Dios le va a volar los dientes a mi enemigo. La pregunta ¿es lo que yo estoy interpretando o es lo que Dios va a hacer de verdad? O sea, hay que entender las cosas como son, ¿verdad? ¿Dónde está el amor hacia el enemigo cuando Jesús dijo, si tu enemigo te pega, pues dale la otra? Y Jesús vino a explicarnos bien esta idea. Y es que, de acuerdo a lo que dice el día miércoles, pastor, para los que estamos en la lección, esto hay que medir, la retribución hay que medirlo con justicia y gracia. O sea, Dios tiene un plan para todo. Dios, mía es la venganza. Dios tiene una ira también, pero dice que también es grande en misericordia. Los salmos expresan indignación, expresan esto que nosotros sentimos ante la opresión, ante lo malo, y piden, están diciendo, Señor, quiébrale los dientes a esta gente, interviene. Pero es interesante que el amor que nos enseña hacia el enemigo, Jesús nos vino a mostrarlo de la forma correcta, y es que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, y lo interesante es que la cosmovisión cambia cuando el salmista dice en el santuario. Así es. En el santuario. Ahí en el santuario me doy cuenta de lo que está pasando. Ahí me doy cuenta de la recompensa del justo y de la recompensa del impío. Que de paso quiero agregar también, Dios no es un Dios que se deleite en castigar. El castigo es una obra extraña para nuestro Dios.
no está en su corazón castigar al hombre, sino que al contrario, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Pero es normal que nosotros, como seres humanos, nuestra naturaleza, expresarle a Dios, Señor, túmbale los dientes a aquel. Pero no es que Dios se deleite en hacer eso. Mía es la venganza, dice el Señor. No a mi manera. No a mi manera. No a mi manera. No nuestra manera. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Y la lección, querido hermano y hermana, y querido pastor, nos dice, todo esto tiene un propósito. El Salmo 83, 18 dice, que conozcan tu nombre. Aquí el héroe de la película es Jehová, es Dios, es el Espíritu Santo. Sí, estamos en medio de injusticias en esta tierra. Estamos viviendo y muchas veces somos objeto de discriminación. Hay odio hacia ciertos grupos y como algunos usan el poder para su propio beneficio. ¿Nos podemos enojar? Sí. ¿Podemos tratar de hacer justicia por nuestra propia mano? También. Pero Dios nos dice, no te corresponde a ti ni hacer juicios y menos tratar de vengarte. Dios se levantará y actuará a favor de sus hijos. Enfoca tu mirada al santuario. Allí habrá respuestas a tus inquietudes. Dios dará su recompensa. Y mientras llega el día del juicio divino, hagamos nuestra parte, consolando, ministrando, proveyendo por los más vulnerables. Y hagamos todo con el propósito que la tierra conozca la gloria de Jehová. Esto ha sido Escuela Sabática al Puro. Agradecemos al pastor Constanza y al pastor Quirós por abrir delante de nosotros el mensaje claro de la Biblia. No se olvide dejar sus saludos, comentarios. Queremos saber su opinión para servirle mejor. Nos vemos en el próximo segmento.